Buenas noches. Agradecemos a Dios por este tiempo. Sabemos que son momentos muy especiales que Dios prepara para que los matrimonios salgan fortalecidos. Entonces, yo tengo la primera conferencia. A veces peleo con esa palabra, pero más bien es una enseñanza. Entonces yo quisiera que abriera su Biblia en Mateo 19, versículo 6. Mateo 19, 6. Esta primera conferencia o enseñanza se titula Guardando la promesa de fidelidad. Mateo 9, 16. Aquí está hablando Jesús y dice, así que no son ya más dos. No son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esas son palabras de Jesús. En una ocasión sucedió que una mujer estaba hablando con su esposo. El esposo estaba a punto de irse del hogar. Entonces le dice esta esposa al esposo lo siguiente. No me casé contigo porque fueras perfecto, le dijo. Me casé contigo porque me hiciste una promesa. Luego se saca el anillo que le había sido entregado aquel día de su boda, se saca el anillo, lo mira a los ojos esta esposa y le dice, esa promesa que tú me hiciste compensó tus defectos. Y la promesa que yo te hice compensó los míos. Dos personas imperfectas se casaron aquel día, le dijo esta mujer. Fue la promesa que nos hicimos lo que formó nuestro matrimonio. Y le pregunta, ¿de verdad quieres irte de casa? Todas las parejas, sin duda, llegamos al matrimonio sin conocernos lo suficiente, sin conocernos del todo, y sin saber del todo de lo que se trata la vida matrimonial. No sabíamos. Sabemos casi nada de nuestra pareja, o sabíamos casi nada de nuestra pareja. Llegamos al matrimonio cargados de maletas llenas de ilusiones, de expectativas, y al no cumplirse estas ilusiones y expectativas, comienza a surgir el desánimo y comenzamos a sentirnos defraudados de nuestro cónyuge por los defectos que llegamos a encontrar al paso del tiempo y que la pareja llega a encontrar del otro al correr del tiempo. Entonces lo que desconocemos de nuestro cónyuge es más que lo que conocemos de él. Hay un dicho aquí en México que dice, vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. Por eso precisamente se requiere no solo del amor pasional en la vida matrimonial, no solo del amor pasional, sino del amor verdadero, el cual se aprende a vivir. Se necesita el amor verdadero que las Escrituras lo definen de esta manera. En 1 Corintios capítulo 13, son escrituras muy conocidas, pero yo voy a utilizar una versión que a mí me gusta mucho, es Palabra de Dios para Todos, y aquí habla de la clase de amor que necesitamos todos los matrimonios para que funcione. No solo el amor pasional o lo que la Escritura habla como el amor eros, ¿sí? 1 Corintios 13, 4 dice así, en esta versión, el que ama verdaderamente tiene paciencia. ¿Cuántos son impacientes? Pues hay que seguir aprendiendo, ¿no? Dice, y siempre el que ama verdaderamente es amable. ¿A cuánto nos falta ser amable con la esposa o con el esposo? ¿Sí? También dice, el que ama verdaderamente no es vanidoso, ni se cree más que el otro. El que verdaderamente ama no tiene una actitud orgullosa, dice, hacia su pareja en este caso. Versículo 5.
El que verdaderamente ama no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. ¿Cuántos maridos se enojan por cualquier cosa? Mire, esta camisa que traigo me la regalaron. Está bonita, ¿verdad? Nada más que a mí me gusta, pero es de tela de lino. Y el lino, apenas me la puse y me doblé así para peinarme, ya estaba toda arrugada. Y así son algunos esposos. A la primera se arrugan. O sea, no los pueden ni tocar así. Y también hay algunas esposas como de vestido de lino. A la primera tocadita ya se arrugaron todas. ¿Por qué? Porque falta desarrollar el verdadero amor. Entonces, sigue diciendo la definición en el versículo 5, el que ama verdaderamente no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que el otro le ha hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama verdaderamente es capaz de aguantarlo todo. Eso es verdadero amor. Aguantarlo todo, dice. De creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Entonces, estas escrituras nos están mostrando de que se requiere que el matrimonio cristiano, se requiere saber que el matrimonio cristiano no se basa en un sentimiento producto de la pasión, no, sino en un compromiso adquirido el día que nos casamos. Pero el matrimonio cristiano sabe que está basado en un orden divino, ¿sí? Con principios divinos, con mandamientos divinos. En el tiempo de Jesús se daba un fenómeno de que a las mujeres se les trataba como objetos. El asunto es que ya son casi 2000 años y sigue la misma actitud. Esto es algo que está dentro de la maldad del hombre. Entonces, trataban a las mujeres como objetos, las divorciaban por cualquier cosa. Jesús reprendió a la gente de ese tiempo. El matrimonio y el divorcio en aquel tiempo se consideraban como una transacción de compra y venta de propiedades, eran como cosas, pero Jesús condenó esa práctica, la descalificó totalmente y aclaró Jesús que la intención original de Dios era que el matrimonio produjera unidad para poder formar una familia sólida, que estuviera en unidad para formar una familia sólida, hijos sólidos, espiritualmente fuertes, mentalmente, psicológicamente, todo lo que corresponde a la naturaleza del hombre, que fuera una familia así sólida. En Génesis 2:24, desde el principio, Dios estableció esto, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí hay mucho de qué hablar, pero nada más quiero como apoyo de lo que yo acabé de decir, de que el ideal de Dios para el matrimonio es que produjera una unidad. Por eso habló de una sola carne, porque Dios tenía un plan. Entonces Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, Él dignificó el ideal de Dios en cuanto al matrimonio, y le dijo a todos sus seguidores que deberían de vivir de acuerdo a ese ideal que Dios había diseñado para el matrimonio. El Espíritu Santo, que inspiró al que escribió el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, que es el versículo de nuestro lema y el hecho sin mancilla, Hebreos 13, 4, ahí el Espíritu Santo inspiró al escritor de esta carta a que escribiera esto. Y dice Hebreos 13, 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Aquí la palabra honroso viene de un término griego que significa valioso.
La palabra griega significa valioso, pero también significa estimado, algo estimado, de mucho valor. Significa precioso. Habla de algo que es venerable. Entonces Dios está diciendo que el matrimonio es algo muy valioso, que debemos de tenerlo en alta estima porque Dios lo tiene en alta estima. Que debemos de mirarlo como algo precioso porque Dios así lo diseñó. Y como algo que es venerable, respetable. Así debemos de mirarlo nosotros. Por eso dice, honroso sea en todos el matrimonio. Pero luego dice, y el lecho sin mancilla. Quiero notar que la palabra lecho, aquí en este versículo, es una palabra griega que nos va a sonar familiar. Se traduce de la palabra griega koite, de donde se deriva coito o relación sexual. Entonces aquí lecho, que se traduce coite, o coite que se traduce lecho, significa literalmente un diván, o sea, un lugar, una cama donde se tiene la relación sexual. Significa cohabitar, o sea, de una manera íntima en la sexualidad. Y habla propiamente de un lugar, pero en realidad el término es mucho más extenso porque el lecho se refiere a la santidad del matrimonio, ¿sí? No necesariamente en el lecho donde duerme el matrimonio, porque el adulterio a veces se comete allí, pero a veces en otro lugar. Entonces, no, implica un término mucho más amplio, pero habla de esto, dice, honroso, valioso, precioso, estimable. Tiene que ser el matrimonio y la relación sexual en el matrimonio. La santidad del matrimonio cuando cohabitan. Y luego añade, y el lecho sin mancilla, significa el lecho puro, ¿sí? Sin contaminación. Y luego da una advertencia muy seria. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero ese juicio es de condenación. Ese mismo versículo, en una versión parafraseada, Hebreos 13:4, se lee de esta manera. Número 1 es, ¿por qué debemos tener en alta estima el matrimonio? ¿Por qué? Número 2, ¿será valioso, estimado, precioso y venerable para Dios que yo esté casado delante de Dios como testigo? Y pregunta número 3, ¿qué con las parejas que viven juntas sin haber formalizado su matrimonio delante de Dios? ¿Qué con esas? ¿Qué pasa allí? Bueno, trataremos de responder a esas preguntas. La Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, da 3 definiciones sobre la relación de un hombre con una mujer. Esas 3 definiciones, la primera es matrimonio, la segunda es matrimonio clandestino y la tercera definición es concubinato. Ahora, la definición que da de matrimonio es la siguiente, dice que es la unión de un hombre y una mujer concertada mediante determinados ritos de tipo religioso y de formalidades legales. ¿Qué está diciendo? Que delante de un juez civil se celebra el matrimonio civil y delante de un representante del evangelio, de un ministro, se celebra delante de Dios el matrimonio. Esa es la definición que da de matrimonio la Real Academia Española. Pero luego da una segunda definición y lo menciona como matrimonio clandestino. Y dice lo siguiente, dice, es aquel que se contrae solamente según la ley civil y sin la intervención de ministro religioso alguno y sin testigos. Así lo menciona. ¿Sí? Matrimonio clandestino, es decir, nada más al civil. Ahora, la palabra clandestino, la misma Real Academia Española lo define como algo que se hace en secreto, algo que se hace en oculto por temor a la ley o para evadir la ley. Entonces, si una pareja va delante de un juez, pero no toma en cuenta a Dios,
está en un matrimonio clandestino porque está evadiendo, eludiendo la ley de Dios. Y la tercera definición que da sobre la relación entre un hombre y una mujer es el vocablo concubinato, que significa la relación marital o correspondiente a un matrimonio, relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados. O sea, viven juntos, pero no están ni por la ley de los hombres ni la ley de Dios. Eso es un concubinato. Bien, vamos a ver que la Biblia, o mejor dicho, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la importancia de haber formalizado nuestra relación matrimonial delante de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es la palabra de Dios. Todo aquello que tiene que ver con la fidelidad, con la responsabilidad, con el compromiso, con la lealtad en la vida matrimonial. Esa es la ley de Dios. Ante ese testigo. Si alguien no se casa con un juez en el matrimonio civil, como un juez y con unos testigos, la ley a la hora de la repartición de herencias y tipos de cosas de tipo legal, no hay nada. Tiene que haber testigos, ¿no es cierto? Y un juez sella ese pacto. Bueno, sucede lo mismo en relación con Dios. Además, está la ley de Dios siempre estará por encima de la ley del hombre. Siempre. Y cuando alguien hace un lado, si es importante, primeramente, si es importante la ley de los hombres, ¿cuánto más la ley de Dios? ¿Sí? Ahora, en el Hebreos 13, donde leímos que honroso sea en todos el matrimonio, esa palabra matrimonio viene de una palabra griega gamos. De ahí se derivan algunos términos como monógamo, o sea, esposo de una sola mujer, o bígamo, ¿sí? O sea, que tiene dos mujeres, o polígamo, o sea, que tiene muchas mujeres. Y esa palabra gamos significa, en el griego, literalmente significa boda, significa casamiento, significa fiesta de bodas. Y esta palabra se usa en la Biblia, cuando se usa implica el acto de una ceremonia de tipo religioso, vamos a ponerlo así, delante de la presencia de Dios. Implica una ceremonia de casamiento, implica su celebración, implica la fiesta que viene después de esa celebración. Y es tan importante que la Biblia tiene muchísimos versículos, como por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 1, vemos allí que se celebraron unas bodas y Jesús estaba allí presente. Juan capítulo 2, versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando dice bodas en plural es expresión judía, pero era un casamiento, una boda, una sola pareja. Entonces vemos que Jesús, al hacer acto de presencia en esa celebración de origen divino, estaba Jesús dignificando el matrimonio. Estaba Jesús siendo testigo de algo que en la eternidad, junto con el Padre, Él estaba avalando. La unión de un hombre con una mujer delante de Dios, y Dios como aval y como testigo. Entonces vemos que la Biblia enaltece la relación entre los esposos, también cuando usa la palabra boda o matrimonio simbólicamente para referirse a la relación espiritual que tenía en el pasado Israel con Dios, pero en el día de hoy la iglesia con Jesucristo. Y la Biblia toma la palabra matrimonio, boda, como una analogía para ilustrar la relación que nosotros hoy, vamos a hablar aquí ahorita un momento, que la relación que tenemos hoy nosotros con Cristo, ¿sí? Por ejemplo, en el cielo, según la Escritura, se van a celebrar una boda.
¿Quién sabe cuál boda es esa? Dice que hay una cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿quién es el Cordero? Es Jesús. Entonces, ¿se va a casar Jesús con quién? Con la iglesia. O sea, ¿quién es la novia? Nosotros. La iglesia la forman todos aquellos que han nacido de nuevo, que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, y va a haber una celebración ahí en el cielo. Ahora, Dios el Padre será testigo de esa boda. No hay un amaciato, mucho menos un concubinato. Es la prometida de Cristo. Y Él se ha permanecido fiel. Nosotros a veces somos infieles. Y Dios estará allí como testigo, el Padre, avalando esa boda tan esperada por la novia. ¿Cuántos esperan? El último capítulo de Apocalipsis dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, porque vendrá el novio por su novia. ¿Cuántos lo están esperando? Hay que permanecer fieles. En Apocalipsis 19, versículo 7 nos habla de este acontecimiento que seguramente será maravilloso, ¿verdad? Yo cuando escucho platicar las bodas que celebraron, pues los que se casan, y no, la mía fue espectacular, hermosísima, y para cada uno de nosotros nuestra boda fue lo máximo. Pues claro, así tiene que ser. Para mí me parece lo máximo, ¿verdad? Pero no se comparará con esto, aunque la Biblia lo compara, para darle la importancia que tiene el matrimonio. Por eso toma la analogía. Y dice Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Habla de las vestiduras blancas. ¿Cómo se viste una novia? De un traje con 25 metros de tela, así. Y es un vestido resplandeciente, blanco, que tiene toda una simbología de pureza. De ahí viene todo eso. Pablo siguió con ese énfasis de darle la importancia en esa analogía a la familia y a la relación con Dios. En 2 de Corintios 11:2, Pablo les dijo a los corintios que les gustaba coquetear con otro o con otros. Les gustaba coquetear con el diablo, les gustaba coquetear con el pecado. Eran terribles esos. Entonces Pablo les llama la atención fuertemente, y miren lo que les dice en 2 de Corintios 11:2. Les dice, porque os celo con celo de Dios, dijo. Yo los celo a ustedes con celo de Dios, pues os he desposado. Aquí lleva implícito el significado de comprometido, de compromiso. Pues ustedes están comprometidos con un solo esposo. ¿Cuántos? Y fíjate, lo subraya, un solo esposo, dice. Para presentaros como virgen pura a Cristo. O sea, lo que está hablando Pablo aquí es que él se esforzaba porque los cristianos se parecieran más a Cristo, se guardaran en santidad, caminaran en obediencia con Dios, etcétera, etcétera. Pero a ellos les gustaba el mundo, les gustaba el pecado. Había pecado entre ellos y no hacían nada, lo tenían en menos. Entonces Pablo dice, no, yo me he esforzado por ayudar a vestir a la novia. Todos sabemos que cuando una novia se va a casar, necesita por lo menos 4 o 5 personas que la estén ayudando. Ella nada más se pone así, le meten el vestido, quién sabe cómo le harán. Yo nunca he visto. Pero quién sabe cómo le meterán el vestido, quién sabe cómo se meterá. Pero tiene un montón de ayudantes ahí, ¿sí o no, señoras? ¿Cómo le hicieron para meterse ahí? Bueno. Entonces está por ahí, una le está peinando, cepillando el pelo, otra le está arreglando las manos, quién sabe cuánta cosa. Porque la novia no se puede vestir sola, la novia necesita ayuda. Y en esa analogía es que Pablo está diciendo, yo como apóstol, como ministro de Dios,
Y ustedes como la novia, a mí Dios me puso como responsable para ayudar a vestir a la novia que son ustedes. Pero mientras yo los visto, ustedes están coqueteando con otro. Mientras yo los visto, ustedes le guiñen el ojo a otro. Infieles. Y Pablo estaba enojado. Dice, no. Si ha de ser una virgen, una esposa, una virgen, tiene que ser virgen pura para Cristo. En Isaías 54, versículo 4, allí también vemos otro ejemplo de esta analogía de la relación que Dios tenía con Israel y llama esposo y esposa. Fíjate, en Isaías 54, 4 dice así: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. O sea, no tenía esposo aquí. Entonces esto es un lenguaje alegórico, ¿sí? Dice, de la frente de tu viudez no tendrás más memoria. Se había quedado sola, sin esposo. Entonces dice el versículo 5, porque tu marido, tu esposo, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Pero quiero que noten que utiliza la palabra tu marido, o sea, tu esposo. Noten que no dice tu amante, tu concubino, no, tu clandestino amor, no. Habla de una relación totalmente legítima. Bueno, voy a decir algo. Nosotros tenemos por principio no recibir en este congreso a parejas que no estén casadas, pero todos dicen que están casados. Pero no nos vamos a poner a investigar, eso es obvio. Si alguna pareja aquí nos dice, no, nosotros estamos casados, no, bueno, está bien, nosotros les creemos, pero bueno, mejor le seguimos. Jesús enseñó que el propósito original de Dios en el matrimonio no debe ni puede ser roto por el hombre. No. Las imperfecciones de la pareja tampoco son excusa para romper los vínculos matrimoniales. Yo quiero que abra su Biblia en Malaquías 2:13, porque vamos a ver el reclamo de Dios contra los esposos infieles que violan el pacto matrimonial. Ahora, ¿por qué Dios se dirige a los varones? Mire, de las estadísticas hablan de que de 10 esposos o de 10 infieles, de 10 adúlteros, de 10 infieles en el matrimonio, 7 son varones. Últimamente la cifra se ha ido equilibrando y ya son 6 hombres, 4 mujeres, porque ya no se dejan las señoras. Entonces dice, no, pues pues me la hace, me la paga. Pero las estadísticas a través de toda la historia muestran que el hombre es más propenso a ser infiel que la mujer. Entonces, por eso, así era en ese tiempo, y por eso en el tiempo de Malaquías, Dios les reclama a los varones. ¿Ya tienen abierto ahí su escritura? Malaquías 2, versículo 13. Dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto. Aquí esta expresión habla de deshacerse en llanto. ¿Han visto una persona o has llorado de una manera así desesperada, gimiendo de dolor por algo que te dolió? ¿Alguien alguna vez ha llorado así? Yo pienso que sí, ¿no? Entonces es un llanto así de impotencia, desesperado, y está diciendo, vas a venir a llorar a mi presencia un día, con un llanto desesperado, gimiendo, dice. Continúa diciendo, y de clamor, habla de un gemir de dolor.
Pero luego sigue diciendo, pero así que no miraré más a la ofrenda, o sea, a la ofrenda que esos hombres de ese tiempo llevaban llorando al Señor, queriendo algo. A lo mejor algunos como dándose cuenta de los errores que habían cometido, pero otros tal vez nada más como una práctica simplemente religiosa para tratar de guardar y de lavar su conciencia. Dice, pero no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, está hablando Dios del rechazo de una ofrenda que los hombres de ese tiempo, casados, le estaban llevando a Dios, a su altar. Dice, no la voy a recibir con gusto. Versículo número 14. Mas diráis, ¿por qué? ¿Por qué no la vas a recibir? Si yo te adoro y levanto mis manos y yo te sirvo, ¿por qué no la vas a recibir? Esa era la pregunta. Y la respuesta dice, porque Jehová ha atestiguado, significa ser testigo en el hebreo. Es decir, no voy a recibir su ofrenda. ¿Pero por qué no? Porque yo he sido testigo. ¿De qué? Yo he sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Porque un día viniste delante de mi presencia, hiciste un pacto y lo has violado. Así es que por más que me chilles aquí en el altar, no te voy a escuchar por infiel. Fíjense que Pedro, el apóstol, dice que algunos que maltratan a su esposa, cristianos, dice que sus oraciones tienen estorbo, son estorbadas, no son oídas. O sea, el mismo principio del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. No son escuchadas las oraciones de un hombre que no es guardador del pacto de matrimonio. No son escuchadas. Por más diezmo que le des, por más que le cantes y brinques y dances, y cero. Y por eso algunos dicen, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa? Es que no te has dado cuenta probablemente de que no has sido fiel. Probablemente ya descubriste muchos errores en tu esposa, pero no te das cuenta que también nosotros los tenemos, ¿verdad, señoras? No tengan miedo. Si ahorita se pone el cocodrilo bravo, le echamos un rinoceronte. Dice, porque Jehová ha testiguado, ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Fíjate, mujer de tu juventud, o sea, el amor de tu vida, con la que te casaste, él fue testigo. Dice, contra la cual, aquí está el punto, has sido, ¿qué? Desleal. Aquí la palabra desleal viene de un término hebreo, vagad, con D al final, vagad, que significa vestirse. Fíjense qué interesante, significa vestirse, pero habla de actuar de una manera encubierta, como poniéndote un disfraz. ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? O sea, te disfrazas delante de tu esposa o tratas de ser normal, pero en realidad cuando no te ve ella te disfrazas. Cuando te quitas el anillo, cosas de esas, eso es bien común, se ve por todos lados. Y empiezas a actuar de cierta manera, porque también bagad significa actuar de manera encubierta, significa desechar. O sea, comienzas a poner tus ojos en otro lado y comienzas a desechar a la mujer de tu juventud, porque resulta que ya no tiene el cuerpo escultural que tenía como cuando te casaste con ella. Y ya empezó a perder las curvas y pues antes mirabas esas curvas y te desbarrancabas. Y ahora te vas derecho. Significa vagad, actuar de manera encubierta. Desechar significa engañar. Entonces dice el Señor, no, yo he visto, tú hiciste una promesa delante de mí, yo fui testigo, pero yo te he visto que tú has engañado. No recibo tu ofrenda, por más Padres Nuestros que me avientes.
no la recibo. Porque has engañado, significa faltar, o sea, has faltado a la promesa. Significa ser infiel, ser menospreciador. Una de las características que se va dando en el matrimonio al paso de los años es que el esposo comienza a despreciar a la esposa. Por muchas razones. Y este término es muy fuerte, o sea, menospreciar. Comienzas a compararla a tu esposa con la que tienes, no sé, 15, 20 años o 30, qué sé yo, o 5 años, no sé. Comienzas, ya tuvo 2 hijos, otras señoras un poco más productivas ya tuvieron 6, 7. Pues ya luego te pones a compararla con Salma Hayek y dices, ay, mi amor, oye, pues algo te está pasando, ¿no? Si te pusieras como esa, mira. Entonces la señora se siente terrible y comienza a haber un menosprecio, pero también significa traicionar. ¿Se acuerdan de Judas? Ese era un traicionero. Entonces dice, yo no voy a aceptar la ofrenda que tú vengas a traerme. ¿Por qué? Dirás. Te voy a decir por qué, porque yo fui testigo. Cuando te casas, bueno, los que están casados delante de Dios. Porque yo fui testigo. Cuando estuviste ahí en el altar, yo estaba ahí, yo fui testigo. Y yo pude ver, escuchar tu promesa. Pero has faltado. Ahora te pones tu traje de conquistador, cincuentón. Y le empiezas a decir cosas a las muchachitas ahí que pasan. Qué ridículo, te dice el Señor. No, sí, ¿cómo no? A veces no. Fíjate, entonces dice, yo he sido testigo entre ti, la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Ya expliqué lo que significa este término. Dice, siendo ella tu compañera, y la mujer de ¿qué? De tu pacto. La mujer de tu pacto significa la mujer con la que tú hiciste ¿qué? Un pacto. Y la palabra pacto en el hebreo significa convenio, alianza, promesa. Eso significa. Esa es la mujer de tu pacto, a la que tú le dijiste delante de Dios cuando te preguntó el ministro, ¿prometes serle fiel en las buenas y en las malas? Y tú con una sonrisa dijiste, sí. Y ella se la creyó. ¿Se la creyeron, señoras? ¿Ya ven por creídas lo que les pasó a algunas? ¿O será que el infiel de los hombres? ¡Qué tremendo! Dice, no, dice, tú has violado ese convenio, esa alianza, de la cual yo fui testigo. Y te disfrazas en las noches. Este mismo versículo, en una versión que se llama, en lenguaje actual, dice así, pongan atención, está muy bien explicado. Malaquías 2:12 y 13 dice así: y todavía se preguntan por qué yo, Dios, no recibo con gusto sus ofrendas. Pues ahora, dice, que acabe Dios con quienes hacen eso. No importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar, y que acabe también con aquellos que ven esto y no hacen nada para impedirlo. Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes, pero es aquellos, aquí no hay de eso, ¿no? Es aquellos del tiempo de Malaquías. Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Cuando eran jóvenes, dice, se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Entonces la reprimenda estaba bastante fuerte, ¿eh? En el versículo 14, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, ustedes preguntan, ¿por qué Él no acepta nuestras ofrendas? Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud, pero ustedes la traicionaron, y aunque era
su fiel compañera y esposa legítima. Fíjate, o sea, todos estos términos están dentro del contexto en el hebreo. Son lenguajes muy amplios que hacen falta, y las hace falta estudiar un poco más o escarbarle, pero este tipo de traducciones nos ayudan a aclarar un poquito más el texto. Entonces fíjate lo que dice: pero ustedes la traicionaron, aunque ella era fiel compañera y esposa legítima. Fíjate lo que subraya ahí: esposa legítima. Malaquías 2:15, seguimos en la versión Reina Valera. Malaquías 2:15 dice: ¿no hizo él uno? ¿Se acuerdan de Génesis? ¿Se acuerdan de lo que Jesús dijo? No serán más dos sino uno. ¿No hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. Esto significa que Dios nos creó para que fuésemos un solo cuerpo y un solo espíritu, o sea, una unidad. Dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba Dios una descendencia para él. Es decir, que Dios buscaba matrimonios comprometidos, entregados a Dios, para que la descendencia, entiéndase, nuestros hijos, fueran gente que al ver el testimonio de los padres, ellos siguieran los pasos hacia Dios también. Ese es el propósito de Dios. Lo más poderoso que nosotros podemos dejarles a nuestros hijos, o lo más grande, lo más valioso, no es un montón de dinero en el banco, ni una empresa ya bien establecida. No, olvídenlo. Eso se puede ir en un terremoto, se acaba todo. No, lo más valioso que le podemos dejar a nuestros hijos es el ejemplo. ¿El qué? El ejemplo. Eso es lo más valioso. Cuando tú estés ahí en la tumba, tu cuerpo esté allí, ¿qué te gustaría que dijeran tus hijos ese día de ti, varón? ¿Qué te gustaría que dijeran? Están muy serios. Ahora que nos vinimos para acá, mi hijo el mayor tiene 22 años, ya va a cumplir. Me dice, papá, te hice un par de cartas, me dice. Léelas cuando estés allá. Y todavía no las he leído, pero creo que más o menos sospecho lo que me dice esa carta, porque hay un compromiso fuerte, sólido, de ser fiel. 32 años vamos a cumplir este octubre. Y Dios ha sido bien misericordioso. La gracia de Dios nos puede ayudar, hermanos, nos puede sostener, nos capacita para poder ser fieles. ¿Oyeron eso? Yo reconozco, yo no soy nadie especial, yo soy como cualquiera de ustedes, porque la gracia no hace distinción, ¿verdad que no? Sublime gracia, hace rato que andamos, qué manera tan hermosa de adorar a Dios, ¿no? Reconociendo su gracia, pero no todos la reciben. Podemos cantar de la gracia, pero estar en desgracia. Y sentir bien bonito y decir, ¿qué canto? Bueno, a mí se me quiebra la voz con ese canto. Van 2 veces que lo escucho apenas. Es un canto nuevo. Y lo oigo y, ay, no, pues sí, sublime gracia. O sea, la verdad se me quiebra la voz. Pero estamos recibiendo el favor, que significa gracia, estamos recibiendo el favor de Dios. ¿Qué tanto favor de Dios se está manifestando en tu familia? En tu relación como pareja. Entonces podemos cantar bien, y de la gracia de Dios, pero puede ser que Dios esté diciendo, no me cantes, o lo puedo ver así, con los oídos tapados, a ti no te escucho. Entonces tú, por más que te esfuerces y dices, oye Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? Ya te está diciendo Dios por qué. Porque Él fue testigo. Y bueno,
Uno no, es obvio, yo no conozco las vidas de la gran mayoría de ustedes, y de lo que conozco poco, no conozco nada de algunos, pero Dios sí. Dios conoce tu vida, Él sabe todo. Dios conoce mi vida, Él sabe qué es lo que yo pienso, Él sabe las intenciones del corazón, Él conoce mi oración, Él conoce mis pasos. Pero si tú caminas en fidelidad, su gracia te va a sostener. Puedes tener las pruebas más fuertes a las que te puedes enfrentar, pero la gracia de Dios te va a capacitar para soportarlas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Algunos tal vez entraron en desgracia y hoy están viviendo consecuencias de esa desgracia. Y bueno, cuando decimos de una persona que es un desgraciado, suena fuerte en la cultura mexicana, pero en realidad significa sin gracia de Dios, sin el favor de Dios, que es un desastre ese hombre, es un desastre esa señora. Entonces se dice, es un desgraciado, nada más que aquí tiene como un sentido así muy fuerte, no así peyorativo, así ofensivo, pero en realidad un agraciado es el que tiene el favor de Dios por su fidelidad a Dios. Entonces, sigue diciendo en el versículo 15, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, un matrimonio así como lo describí. Guardaos, dice, guardaos pues en vuestro espíritu, y aquí es sinónimo de corazón, o sea, en lo más íntimo de tu ser. Guárdate en lo más íntimo de tu ser y no seáis desleales. Y utiliza la misma palabra vagad, o sea, no actúes de manera encubierta, no engañes, no faltes a tu familia, a tu esposa, no seas infiel, no seas menospreciador de tus hijos, no seas traicionero. Entonces dice, guárdate pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y la frase de vuestra juventud significa con la gacela amada, con la que dijiste, con esta sí hasta el último día de mi vida, con esta sí me caso. ¿Cuántos dijeron eso cuando conociste a tu esposa? Yo sí dije eso. Yo cuando la conocí, me empecé a enamorar de ella, yo dije, con esta sí me caso. Sí, no, dije, esta no la dejo ir. En ese tiempo no conocía a Dios, pero Dios estaba detrás de todo eso. Dentro de mi ignorancia, me dijo, te voy a hacer que aciertes. Le doy gracias a Dios por eso. Versículo 16. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y aborrece al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Les voy a leer este mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy. Malaquías 2:16 dice, el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y el que se mancha cometiendo esa maldad. Fíjate cómo lo denomina aquí, al repudio, dice que él aborrece al que comete esa maldad, le llama maldad. Entonces la fidelidad a la promesa que hicimos a nuestro cónyuge al casarnos es el inicio, es la base de nuestro compromiso para la preservación de nuestro hogar, hermanos. ¿Hace cuánto que tú hiciste esas promesas? ¿Hace cuántos años? Vivimos en medio de una sociedad corrupta, no es difícil describirla. Algunos tal vez hasta han sido víctimas de esa corrupción. Podemos ver en nuestro derredor las consecuencias de todo este desastre de inmoralidad, de todo este libertinaje, hogares deshechos, niños maltratados, mujeres golpeadas, niños callejeros, sin hogar, ya ni se digan enfermedades de todo tipo. No, la promesa empeñada y representada en el anillo que entregamos
nos recuerda que debemos defender y luchar por la santidad de nuestro matrimonio, por cuidar a la familia, tu esposa, tus hijos. Y también nos recuerda que ese compromiso con nuestro cónyuge está en un pacto que hicimos, porque ese reclamo de Dios es muy fuerte, es muy fuerte. Yo fui testigo, pero tú no has cumplido. Déjame terminar con una historia. No quiero decir qué tipo de historia, al final usted se dará cuenta qué tipo de historia es, pero es un hecho verídico. Es la historia de una pareja que vivió una dura experiencia. Es un escrito que hizo un esposo, ¿sí? Lo escribió y él le puso un encabezado y le puso: hasta que la muerte nos separe. Y comienza él a narrar en su carta lo siguiente. Dice: cuando llegué a casa esa noche, mientras mi esposa servía la cena, la tomé de la mano y le dije: tengo algo que decirte. Solo se sentó a comer en silencio y yo podía observar el dolor en sus ojos. De pronto ya no sabía cómo abrir mi boca. Dice, pero tenía que decirle lo que necesitaba decirle. Abrí mi boca y le dije: quiero el divorcio. Le dije lo más suave que pude. Mis palabras parecieron no molestarle, no vi ninguna reacción en ella. Al contrario, muy tranquilamente me preguntó: ¿por qué? Evité su pregunta con mi silencio. Me quedé callado. Dice, pero eso la hizo enfurecer a ella y tiró los utensilios y me gritó: no pareces hombre. Esa noche ya no hablamos más. Yo la escuchaba que lloró y lloraba en silencio. Yo sabía que ella quería saber qué le había pasado en nuestro matrimonio, pero yo no hubiera podido darle una respuesta satisfactoria. No lo sabía. Mi corazón ahora le pertenecía a otra mujer. Se llama Eloísa. Yo sentía que ya no amaba a mi esposa. Sigue narrando. Con un gran sentido de culpa, redacté un acuerdo de divorcio en el que le daba yo nuestra casa, un auto y 30% de las acciones de mi empresa. Después de leerlo, ella lo rompió en pedazos. La mujer que había estado 15 años de su vida conmigo, ahora era una extraña. La sentía tan lejos cuando los primeros años estuvo tan cerca. Me sentí mal por todo ese tiempo que vivió conmigo y que ahora parecía un desperdicio de tiempo. Tiempo que yo nunca le podré reponer. Pero ahora ya no había marcha atrás. Yo amaba a otra mujer. Amaba a Eloísa. Por fin mi esposa, después de un buen rato, soltó el llanto frente a mí. Eso era lo que yo esperaba desde el principio. Verla llorar me tranquilizaba un poco, porque la idea del divorcio me preocupaba tanto. Y ahora era más clara que nunca esa idea. El día siguiente llegué a casa muy tarde. Ella estaba en la mesa escribiendo. Yo no había cenado, había pasado todo el día con Eloísa y tenía más sueño que hambre y me retiré a dormir. Desperté en la madrugada. Ella todavía estaba escribiendo. La verdad no me importó. Y solo me acomodé de nuevo en mi cama y seguí durmiendo. En la mañana me presentó su escrito con sus condiciones para aceptar divorciarse. Lo empecé a leer y no quería nada material de mí, pero me pedía un mes antes de firmar el divorcio.
Me pidió que en ese mes tratáramos de vivir una vida lo más normal posible. Me explicó sus razones. Nuestro hijo tenía unos exámenes muy importantes, nuestro pequeño de 10 años, y no lo quería mortificar con la noticia del matrimonio frustrado de sus padres. Esto era algo en lo que yo también estaba de acuerdo, pero había más. Me pidió que me acordara cómo la cargué el día de nuestra boda. Quería que cada día de ese mes la cargara de nuestro cuarto hasta la puerta de la casa. Pensé que se estaba volviendo loca, pero decidí aceptar ese raro requisito con tal de que ese mes pasara sin más peleas y malos momentos. Cuando me encontré con Eloísa, le platiqué las condiciones que puso mi esposa para divorciarse. Se rió bastante y pensó, ¡qué absurdo! Y dijo en tono burlón, no importa los trucos que invente esa señora. Tiene que aceptar la realidad que ustedes se van a divorciar y que ya no la amas a ella, que ahora me amas a mí. Desde que le expresé mis intenciones de divorcio, mi esposa y yo no teníamos ningún contacto íntimo. El primer día que la cargué se me hizo muy difícil. Nuestro hijo nos vio y aplaudió de felicidad al vernos y dijo, papi, me da gusto que ames mucho a mi mami. Sus palabras me traspasaron el corazón. Me dio mucho dolor, dice, y me turbé. Desde nuestra habitación hasta la puerta, caminé como 10 metros con ella en mis brazos. Ella cerró sus ojos y me dijo al oído, no le digas al niño de nuestro divorcio. Me sentí muy incómodo. La bajé cuando llegamos a la puerta. Ella caminó a tomar el autobús para ir a trabajar. Yo manejé mi auto rumbo a mi trabajo. Qué amable, ¿verdad? El segundo día fue un poco más fácil, dice. Ella se recargó ligeramente en mi pecho cuando yo la cargué. Y podía oler la fragancia de su blusa. De pronto me di cuenta que desde hacía tiempo no le había puesto mucha atención a esta mujer. Me pareció hermosa y me sentí muy confundido. También me di cuenta al verla con sus ojos cerrados que ya no era tan joven. Noté un poco de arrugas en su cara. Su pelo ya pintaba algunas canas. Ese era el precio de nuestro matrimonio. Por un minuto me pregunté si esa condición era porque yo era responsable de la vida que le estaba dando. Al cuarto día que la cargué, dice, sentí que regresaba un poco al romanticismo de los inicios cuando nos casamos. Y me seguía turbando yo todo. Esta era la mujer que me había dado 15 años de su vida. Ella se había entregado totalmente, en las buenas y en las malas. Siempre estuvo ahí. En mi enfermedad estuvo siempre ahí. En los tiempos de escasez siempre me alentó. El quinto y sexto día me di cuenta que mi desconcierto crecía. No le platiqué nada de esto a Eloísa. Conforme los días pasaban, se me hacía más fácil cargarla. Quizás el ejercicio de hacerlo me estaba haciendo más fuerte, me dije yo. Una mañana la vi que estaba buscando un vestido para ponerse, pero no encontraba nada que le quedara. Solo suspiró y dijo balbuceando, todos mis vestidos me quedan muy grandes. Es ahí donde me di cuenta que por eso se me hacía más fácil cargarla. Estaba perdiendo mucho peso. Estaba muy delgada. De repente entendí la razón. Ella estaba sumergida en tanto dolor y amargura en su corazón
Inconscientemente, cuando la cargué, le toqué la frente. Nuestro hijo entró en ese momento y dijo: papi, es tiempo que cargues a mi mamá y la lleves a la puerta. El ver a su papá cargar a su mamá todos los días se le había hecho costumbre a mi hijo. Y veía feliz a mi pequeño de 10 años. Mi esposa le dio un fuerte abrazo. Yo miré hacia otro lado por temor a que esta conmovedora imagen me hiciera cambiar mis planes. Entonces la cargué, la abracé y empecé a caminar hacia la puerta. Su mano acarició mi cuello. Dice, yo la apreté fuerte con mis brazos, justo como el día que nos casamos. Pero su estado físico me impresionaba y me conmovió. En el último día, cuando la cargué, sentí que no se podía ella mover. Nuestro hijo ya se había ido a la escuela en el transporte escolar. La abracé fuerte y le dije: